Buenos días, queridos estudiantes de física. Continuando con las clases virtuales, hoy vamos a desarrollar ejercicios de aplicación que tienen que ver con el movimiento armónico simple, el MAS, ¿correcto? Ya vimos las ecuaciones que gobiernan este fenómeno, las ecuaciones relacionadas al desplazamiento, velocidades, aceleraciones, y también vimos las ecuaciones que gobiernan el movimiento pendular. Entonces hoy vamos a hacer dos ejercicios de aplicación que tienen que ver con el MAS. Nos acercamos por favor a la pizarra. Suponiendo que esta partícula está desarrollando un movimiento armónico simple, partiendo de un punto de equilibrio, una amplitud positiva o una amplitud negativa, ¿correcto? Cuando la elongación, cuando la partícula se encuentra a 2 centímetros del punto de equilibrio, no es su elongación, tiene una velocidad de 5 metros por segundo y tiene una aceleración de menos 10 centímetros segundo cuadrado. ¿Correcto? ¿Por qué negativo? Porque el movimiento desacelerado, va desacelerando hasta que sale de cero y vuelve nuevamente por la acción de una fuerza, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros por las ecuaciones del movimiento armónico simple que la aceleración va a ser igual a menos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la elongación x. Reemplazando la aceleración que es 10 metros segundo cuadrado va a ser igual a la velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por 2 centímetros. ¿Correcto? Que viene a ser la elongación. Despejando la velocidad angular va a ser la raíz cuadrada de 5 radianes por segundo. Nos acordamos de la otra ecuación que demostramos nosotros que la velocidad en el movimiento armónico simple viene dada por más menos la velocidad angular, la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación cuadrada. ¿Correcto? Entonces reemplazamos la velocidad angular, que es la velocidad lineal, quiere decir que es 5 centímetros por segundo. Reemplazamos reemplazamos la velocidad angular, que es la raíz de 5 radianes, raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación de 2 centímetros. Despejando amplitud me sale que es más menos 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento armónico simple, para una elongación de 2 centímetros y una velocidad de 5 metros sobre centímetro y una aceleración de menos 10 centímetros cuadrados, desarrolla una elongación máxima de 3 centímetros. Más 3 centímetros y menos 3 centímetros. ¿Correcto? Ahora tenemos otro ejercicio acá que dice lo siguiente. Tenemos un sistema masa-resorte que está siendo activado por una bala de un cañón. La masa del bloque que está unido a un resorte que tiene una constante K de 100 newton por metro. La masa del bloque son 90 kilos y la masa del cañón, la masa del proyectil del cañón tiene 10 kilogramos de masa. La velocidad de salida del cañón es igual a 100 metros por segundo. Hallar la amplitud del sistema, ¿qué quiere decir? ¿Hasta cuánto se comprime? ¿Hasta cuánto se comprime el cañón, el resorte como consecuencia del cañonazo? Lógicamente va a ser la amplitud que desarrolla, ¿no? La máximo que se comprime el resorte, ¿correcto? Vamos a ver ahorita con un marcador. Tenemos nosotros que producto del cañonazo, este resorte se va a estirar. Precisamente quiero calcular cuánto es esa amplitud. Bien, entonces, cantidad de movimiento al penetrar el proyectil sobre el bloque va a desarrollar una sola velocidad. Entonces vamos a hablar que la cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces tenemos nosotros que es la masa por la velocidad de la bala. Negativo porque lógicamente en el momento que impacta esa velocidad tiende a disminuir, ¿correcto? Más la masa del bloque por la velocidad del bloque, precisamente en el momento del impacto. Eso va a ser igual una vez la bala ha penetrado en el bloque, ya es una sola masa de la bala más masa del bloque por una velocidad máxima que agarra el sistema. Reemplazando valores vamos a tener que la masa de la bala son 10 kilogramos menos la velocidad del proyectil, quiero decir son 100 metros por segundo, más la velocidad del bloque, el bloque estaba en equilibrio. En el instante donde se genera el choque de la bala con el bloque, la velocidad del bloque es cero. Por consiguiente acá, masa, velocidad cero, por consiguiente todo esto se hace cero.
¿Qué queda? La masa de la bala 10 más la masa del bloque 90 por la velocidad del sistema, que toma todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que el bloque se viene aquí con la bala incrustada sobre él. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad que adquiere el sistema va a ser menos 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es un sistema, una velocidad desacelerada. Es decir, hay un momento donde se hace cero, y en donde se hace cero se desarrolla su máxima amplitud. Pero por otro lado tenemos en las ecuaciones de movimiento armónico simple que la velocidad angular va a ser igual en el sistema masa-resorte, va a ser igual a la constante elástica de resorte dividida entre la masa. Entonces, despejando nosotros acá, la velocidad angular, quiero decir, va a ser la constante elástica, la masa total. ¿Cuál va a ser la masa total? La masa de la bala más la masa del bloque, ¿cierto? Reemplazando valores tenemos la constante elástica del resorte, que va a ser 10 newtons sobre metros, va a ser 100 newtons sobre metro, quiere decir, dividido entre la masa de la bala 10 más la masa del bloque 90. Raíz cuadrada me sale que la velocidad angular es 1 radián por segundo. ¿Correcto? Nos venimos a las otras ecuaciones que tienen que ver acá con la velocidad del movimiento armónico simple, que va a ser más o menos la velocidad angular, la raíz cuadrada de la amplitud cuadrada más la elongación al cuadrado. En x igual a 0 es el punto de equilibrio. En x igual a 0 en el punto de equilibrio. ¿Correcto? X igual a 0 en el punto de equilibrio, por consiguiente queda que la velocidad máxima va a ser más o menos la velocidad angular por la amplitud al cuadrado raíz. Se cancela la raíz con el cuadrado y ¿qué queda? Que la velocidad máxima va a ser más o menos la velocidad angular multiplicada por la amplitud. Despejando amplitud va a ser igual la velocidad máxima que alcanza el sistema bloque más bloque bala va a ser 10 dividido entre velocidad angular, que es 1. Entonces, ¿qué me sale? Que la amplitud máxima va a ser 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que del punto de equilibrio del bloque hasta donde se para el bloque, donde la velocidad es igual a 0, desarrolla una amplitud máxima de 10 metros, como consecuencia del impacto del proyectil del cañón sobre el bloque. Por otro lado, me interesaría a mí determinar la ecuación del movimiento, de este movimiento armónico simple. Entonces, por las ecuaciones del desplazamiento va a ser la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo alfa. Acordémonos que el ángulo de alfa es el ángulo de fase. Para t sub 0 tenemos un x sub 0 y una velocidad de menos 10 metros por segundo, es la velocidad de impacto. En un t sub 0, un x sub 0, una velocidad de impacto de menos 10 metros por segundo. Negativo porque sabemos nosotros que es una velocidad que es una velocidad que tiende a hacerse cero cuando se para el sistema bloque proyectil. Entonces, reemplazando acá, x vale 0, amplitud que vale amplitud seno del tiempo 0 y alfa, y entonces encontramos que alfa es igual a 0. ¿Cuándo al seno de alfa igual a 0? En pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que la velocidad en el movimiento armónico simple viene dada por la velocidad angular por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más alfa. Reemplazando valores, entonces va a ser menos 10 metros por segundo, que es la velocidad lineal que agarra el sistema bloque bala. Va a ser la velocidad angular 1 radián por segundo por la amplitud, que ya la calculamos que era 10 metros, por el coseno de 1 radián por el tiempo igual a 0, más alfa. Entonces encontramos que alfa va a ser menos 1. ¿Dónde alfa es igual a menos 1? En el ángulo cuando alfa vale pi radianos. Entonces, reemplazando en la ecuación del más, tenemos que la elongación, el desplazamiento va a ser 10, que es la amplitud. 10, que es la amplitud, multiplicado por el seno de t más pi. Esa es la ecuación del movimiento que desarrolla el sistema masa proyectil. ¿Correcto? Entonces hemos aplicado las ecuaciones del movimiento armónico simple en el sistema masa-resorte. De mucha utilidad en la ingeniería, en todos los campos de la ingeniería. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes.